Tiene una ventaja la palabra mente patriarcal, porque en un sentido aproximado todos entendemos lo que es el tipo de mentalidad que ha acompañado a la sociedad patriarcal. La sociedad patriarcal es una sociedad machista, una sociedad en que la voz política la llevan los hombres, las mujeres no opinan, a través de la historia poco han opinado, excepto al oído de sus hombres en las noches, tal vez, pero con poco éxito en cuanto a cambiar el rumbo del mundo y hacerlo más amoroso. La historia ha sido un río de sangre, a pesar de lo que le digan las mujeres a sus maridos en las horas de intimidad, de que sean un poco más buenos. Parece que los hombres no han tomado muy en serio a las mujeres y les idealizan el amor femenino y lo necesitan mucho, o lo necesitamos mucho, pero el hombre colectivamente no le ha dado mucha validez a las opiniones de las mujeres, ni siquiera en el hogar. En realidad, la sociedad patriarcal se ha definido por la autoridad del padre en el hogar. Ahora ya eso se ha transformado en una leyenda antigua. Ahora ni los padres en el hogar, ni los padres de la patria mandan. El mando, la autoridad viene de otras partes. Pero originalmente yo creo que hubo una colusión, es fácil imaginar que se hayan confabulado los hombres para obtener una voz política de aprobación colectiva a que cada uno manda en su hogar. Es decir, la institución que se llama la institución del pater familia, según la ley romana, que también la tenían los griegos antes, aunque el derecho romano sea el que imitamos nosotros, la institución del pater familia es el que hace que el padre sea el dueño de la mujer, el dueño de los hijos, y como dueño de los hijos los puede mandar a la guerra. Y se necesita mandar a los niños, a los hijos a la guerra para poder seguir la política de la sociedad patriarcal, que ha sido siempre una política de poder y de guerra y de conquista. Entonces, más o menos, cuando uno dice la mente patriarcal, es la mente conquistadora, que es la mente del cazador, es la mente rapaz, la mente que mata lo que pilla y se lo come. El cazador ya lo hacía, pero los cazadores de las culturas chamánicas que conocemos, que son culturas no degradadas, cuando se conoció por primera vez los indios brasileños de distintas tribus, cuando se conocieron otras tribus amazónicas, hay tantas tribus diferentes, culturas diferentes en Colombia, en Ecuador, y yo me he movido un poco entre ellas, hablan distintos idiomas, hay mucha diversidad entre ellas, pero una cosa tienen en común, que cuando van de cacería, le piden a la tierra permiso para matar a algunos animales y comérselos. Y a cambio de eso prometen esto o aquello, hacen sacrificios. Renuevan sus votos, se alianza con la tierra. Es una actitud muy distinta de la nuestra hoy en día. Y como empezamos deshumanizando la tierra, probablemente el primer momento del desarrollo patriarcal fue la esclavización de las mujeres, cuando la mujer se tornó no una compañera, ¿no? una servidora doméstica de los líderes poderosos, de estos machos cazadores en la época en que, como decía Joan, que parece muy fehaciente la documentación ahora, que fuimos sedentarios, creamos la agricultura y luego tuvimos que volver al nomadismo por una sequía de la tierra comparable a la de ahora, el momento en que ya la tierra no pudo sustentar con la agricultura a esas poblaciones originales. Entonces nuestros antecesores tuvieron que hacerse depredadores. ¿Y qué significa hacerse depredadores? Comerse los bienes del vecino, ir un poquito más allá, y con un poquito más allá hay gente que tiene abundancia, que tiene granos, que tiene agua,
pero no va a alcanzar para todo, hay que quitársela. Entonces, pero ¿cómo puede hacerse una cosa así? Eso viola lo que es un ser humano. Bueno, un ser patriarcal ya no es un ser humano, es un primer grado de deshumanización. Y los hombres tuvieron que quitarle la voz a las mujeres y tuvieron que desoír a los niños. Los niños fueron los que pasaron más hambre, como pasan hambre en África hoy en día, en cualquier población que tiene pocos alimentos. Los niños ciertamente son los que más mueren, los que más sufren. ¿Qué pasa con los niños? Si nos ponemos de la perspectiva de un niño en una sociedad de cazadores que está migrando ante la escasez amenazante y en una situación de tener que matar para sobrevivir. El niño, las necesidades de los niños son tan profundamente negadas o postergadas que los niños tienen que olvidarse de sí mismos. Los niños tienen que volverse ascéticos prematuramente, tienen que no saber de su propio hambre. No tienen, y ¿para qué hablar de hambre de afecto, hambre de cariño en estos niños que van quedando por el camino prácticamente, que van siendo postergados no solo materialmente, sino el niño interpreta la falta de cuidado como una realidad emocional. Las madres tuvieron que ser fieles a sus maridos fuertes por fuerza mayor. Bueno, yo creo que esa postergación de los niños es lo que explica el carácter ascético de todas las altas civilizaciones. Somos los que nos decimos civilizados, somos el resultado de la mente de esos bárbaros. La civilización es una barbarie autoidealizada, una barbarie que aprendió a esconderse de sí misma, que aprendió a negar su barbarie, levantando banderas multicolores de exaltación a la patria, de exaltación religiosa. Y un fenómeno universal que nos hace sospechar los orígenes violentos de la civilización es la universalidad de los sacrificios en todas las religiones. ¿Cuál es el centro de la vida religiosa de los pueblos civilizados? Sea cual sea la religión, el sacrificio. Claro que en la misa cristiana el sacrificio es el sacrificio de una persona que vivió hace 20 siglos, es como un sacrificio simbólico, pero en toda la historia se puede ver la gradual transición desde los sacrificios humanos a los sacrificios animales y originalmente por detrás de todo la interpretación de que hay algo válido en todo esto que es el sacrificio del yo, el sacrificio de uno mismo, como que le puede dar validez a todo esto simbolismo, el sacrificio, aunque sea el sacrificio del fuego o cual sea la realización externa. Es como si toda esta universalidad de los sacrificios fuera una manera de decir: matar puede ser sagrado cuando es un matar como única manera de sobrevivir. A mí me emocionó mucho cuando leí una descripción de cómo hacen los esquimales cuando han criado un oso polar para comérselo. Lo crían, lo alimentan, es como uno de la familia. Tienen una mente tan empática, los primitivos, tienen una mente tan afín con el animal, son culturas totémicas. Para ellos los animales son lo que más se parece a los dioses. Los dioses tienen aspecto de animales, aspecto de cuervo, aspecto de oso, aspecto de tales y cuales seres del mundo animal. Entonces, todavía no se ha producido ese abismo que tenemos nosotros entre civilización y animalidad. Entonces, pero cuando llega el momento en que el oso ya está grandecito y hay que sacrificarlo y comérselo, entonces le hacen grandes discursos al oso, cómo lo van a preparar para el viaje al otro mundo, donde va a encontrar la felicidad. A mí me tocó mucho como un ejemplo, un indicio como de haber sido el origen de las religiones, como una manera
de encubrir la traición al amor, una traición necesaria al amor, impuesta porque nuestra especie surgió cuando todavía no terminaba la última época glacial. Y nos comimos a nuestros primos los neandertal, especie extinta, y los antropólogos no lo dicen porque son personas muy civilizadas ellas y educados en ambientes académicos. No les es muy aceptable la idea de que el Homo sapiens le haya comido los sesos a los neandertal, pero entonces es un gran enigma por qué los cráneos de los neandertal están todos perforados. Si uno ve con los ojos de un niño ingenuo, es fácil pensar que se los chupaban esos cráneos como nosotros podemos chuparnos un huevo, con un agujerito. Bueno, esa es otra tangente, pero si me dedico a entretener los tangentes, no voy a dar mucha cuenta de mi libro. Menos mal que ya lo dijo todo. Bueno, tal vez la idea central del libro sea esto de que nuestra mente patriarcal, si usamos esa imagen, la mente patriarcal, que es una familia disfuncional que llevamos dentro. Estas tres instancias freudianas, las instancias de la mente que hablaba Freud, el super-yo, que el análisis transaccional llama el padre crítico, el ello, que se puede decir que es nuestra parte instintiva, y el ego y el yo, que trata de conciliar, que trata de abrazar tanto a la parte instintiva y a la parte represora, al mandón y al mandado, como decía Fritz Perls, o al perseguidor y al perseguido. Esto se corresponde con nuestros tres cerebros y sus funciones. El super-yo tiene que ver con los ideales, pero también tiene que ver con el intelecto. El ello famoso tiene que ver naturalmente con lo instintivo, con nuestra parte natural, con la naturaleza en nosotros, y esta parte que quiere conciliar en un abrazo amoroso sin conseguirlo porque no tiene mucho la experiencia del amor, porque hubo un problema que se transmite a través de las generaciones, que es una carencia de amor, una falta de maternización suficiente. Esas instancias, esos nombres son buenos para hablar de la neurosis, pero en una persona sana las instancias no están tan escindidas unas de otras y se pueden más favorablemente comprimir, entender como tres voces de tres personas interiores. Porque incluso hablar del intelecto, del amor y del instinto es un poco objetivizante. Tenemos tres cerebros, como tanto se ha hablado últimamente, el cerebro reptiliano, el cerebro amoroso que heredamos de los mamíferos, el cerebro propiamente humano de Homo sapiens, que es el cerebro que va con el intelecto, pero funcionamos como tres personas, como tres voces en nosotros. Entonces yo lo pinto como si estuviéramos así como tenemos padre y madre y somos el hijo en esta tríada en el mundo externo, también como mundo interno somos una tríada, un yo interpersonal, triádico, y el espíritu sería como el vértice de una pirámide de 3 puntos, de una base triangular. El espíritu sería como un espacio de síntesis, no una cuarta cosa, sino un espacio de integración, una especie de vacío en el cual se puede hacer uno lo que viene de estos tres cerebros. Y hoy en día se está hablando mucho de la corteza prefrontal como un cuarto cerebro. Podría decirse que no andaba demasiado lejos Descartes cuando decía que la glándula pineal es el asiento del alma. Estaba un poquito más arriba nomás, no la glándula pineal, pero la corteza prefrontal, por ahí, muy cerquita. Es como el asiento del alma, es el
el espacio de síntesis de nuestras tres voces interiores.